¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rolando y en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de estadística. Hoy aprenderemos cómo realizar una tabla de distribución de frecuencias y también a interpretar varias de esas frecuencias. Cabe aclarar que la explicación que voy a realizar es en base a lo que los catedráticos de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Mayor de San Simón efectúan en sus clases. Puede haber ciertas diferencias o ciertas variaciones entre un catedrático de otra universidad e incluso un catedrático de otro país. Pero bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones también a medida que expliquemos cómo construir esta tabla de distribución de frecuencias. Bien, entonces comencemos. Esto será para datos agrupados. Tenemos un primer ejercicio que dice lo siguiente. Los ingresos mensuales en dólares percibidos por 40 empleados de una fábrica son. Ahí pueden apreciar ustedes todos los datos que tenemos de los 40 empleados y son los ingresos mensuales en dólares de cada uno de ellos. Se pide, como inciso A, construir una tabla de distribución de frecuencias. Inciso B, hallar todas las frecuencias que se conoce. Inciso C, interpretar las siguientes frecuencias. Bueno, ahí tenemos las frecuencias que debemos interpretar. La N minúscula representa a las frecuencias absolutas, H minúscula representa a las frecuencias relativas, N mayúscula representa a las frecuencias absolutas acumuladas. Puede tener distinta notación entre catedrático de una universidad a otra. Entonces aquí estamos utilizando N mayúscula con una flecha hacia abajo que representa la frecuencia absoluta acumulada menor o igual que, o también y guiándonos con esa flecha podemos decir de arriba hacia abajo. En cambio, la N mayúscula pero con una flecha hacia arriba es la frecuencia absoluta acumulada mayor o igual que. O también guiándonos con la flecha podemos decir que es de abajo hacia arriba. En cambio, la H mayúscula representa a las frecuencias relativas acumuladas. Si tenemos una flecha hacia abajo, es la frecuencia relativa acumulada menor o igual que. O también guiándonos con la flecha podemos decir que es de arriba hacia abajo. Lo mismo con H mayúscula pero con una flecha hacia arriba, representa las frecuencias relativas acumuladas mayores o iguales que, o también guiándonos con la flecha podemos decir de abajo hacia arriba. Como ven, puede cambiar la notación entre un catedrático y otro. Otros no utilizan estas flechas, utilizan un asterisco y a veces simplemente N mayúscula o H mayúscula. Para poder construir nuestra tabla de frecuencias, de todos los datos que se nos proporcionan o todos los datos que se han obtenido ya sea en una encuesta o en un cuestionario, debemos identificar nuestro valor máximo. Ahí claramente podemos ver que el valor máximo es 1500. También tenemos que identificar cuál es el valor mínimo. El valor mínimo es 900. Estos dos valores, el máximo y el mínimo, nos servirán para poder construir nuestra tabla de distribución de frecuencias. Vamos por pasos. Iniciamos con el inciso A. Como primer paso, se debe calcular el rango o recorrido de la variable. ¿Y cómo se la calcula? Simplemente restando el valor máximo menos el valor mínimo. Como ya habíamos identificado, el valor máximo es 1500, el valor mínimo es 900, restamos esos dos valores y tenemos el rango que es igual a 600. Como segundo paso, se debe determinar el número de intervalos o clases, algunos le llaman también número de clases, que tendrá la tabla. Para ello vamos a utilizar una fórmula que es la fórmula de Sturges, donde m representa el número de intervalos y es igual a 1 más 3,322 logaritmo de n. Esa n representa la cantidad de datos que tenemos. Son 40 empleados, ¿no? Entonces tenemos que reemplazarlos simplemente ese valor 40 en la fórmula y tendríamos 1 más 3,322 logaritmo de 40. Al hacer el cálculo tenemos que m es igual a 6,322, pero vamos a redondear.
diremos que m es igual a 6 y así sabemos el número de intervalos que tendrá nuestra tabla. Como tercer paso, finalmente se calcula la amplitud de clase. ¿Cómo lo vamos a calcular? Simplemente tenemos que dividir el rango entre el número de intervalos. Dividimos 600 entre 6 y tenemos como amplitud de clase igual 100. Con estos tres pasitos entonces nosotros ya podemos construir nuestra tabla. Pero antes vamos a ir aclarando qué representa o qué significa cada variable, cada letra que se está utilizando aquí, como por ejemplo n minúscula sub i es la frecuencia absoluta, h minúscula sub i es la frecuencia relativa, n mayúscula sub i con flecha hacia abajo es frecuencia absoluta acumulada menor o igual que, n mayúscula sub i con flecha hacia arriba es la frecuencia absoluta acumulada mayor o igual que, h mayúscula sub i con flecha hacia abajo es frecuencia relativa acumulada menor o igual que, h mayúscula sub i con flecha hacia arriba es frecuencia relativa acumulada mayor o igual que. Bueno, aquí ya hay cierta diferencia con algunos otros catedráticos, profesores. Esta primera frecuencia absoluta acumulada menor, algunos no lo consideran como menor o igual que, simplemente menor que. Lo mismo aquí, la frecuencia relativa acumulada no lo consideran como menor o igual, simplemente menor que. Y enseguida al construir la tabla también les iré indicando cuáles son las demás diferencias. Bueno, con esas aclaraciones y el significado que tiene cada letra, pasamos a construir nuestra tabla de distribución de frecuencias. Ahí tenemos nuestra tablita donde en la primera columna tenemos un límite inferior y un límite superior. Iniciamos con el valor mínimo. El valor mínimo ya lo habíamos identificado hace un momento, es 900. Y ese valor mínimo va a ir incrementando en 100, porque teníamos la amplitud de clase, habíamos determinado que era 100, entonces hay que sumarle 100. El valor mínimo era 900, ahí está, más 100 sería 1000. Ese sería nuestro primer intervalo. El segundo intervalo sería de 1000 a 1100. El tercer intervalo de 1100 a 1200. El cuarto intervalo de 1200 a 1300. El quinto intervalo de 1300 a 1400 y el último y sexto intervalo sería de 1400 a 1500. Como les estaba comentando, puede variar un poco entre catedrático y catedrático, entre un profesor y otro, entre una universidad y otra. Y bueno, algunos ponen respectivamente aquí, le ponen un corchete para identificar que el 900 es un punto cerrado. Y en cambio aquí le ponen paréntesis para identificar que el 1000 es un punto abierto. Y lo mismo aquí, sería cerrado, abierto, cerrado, abierto. Entonces con eso puede variar un poco en el conteo. Al hacer el recuento de cada uno de estos datos puede variar un poco. Entonces, si hay alguna diferencia, lo que ustedes tendrían que hacer para poder resolver de manera adecuada la práctica, examen o algún trabajo que tengan que hacer de la materia, es guiarse con los apuntes y con las clases impartidas con sus profesores. Bueno, con eso terminamos lo de las aclaraciones y algunas diferencias que hay entre un profesor y otro, y empezamos con el conteo. Tenemos que hacer un recuento de datos. Empezamos con el primer intervalo que es de 900 a 1000. Entonces retrocedemos un poco hacia los datos que teníamos al inicio en el ejercicio y vamos a empezar a marcar todos los datos que tenemos que se encuentren entre 900 y 1000. Aquí tenemos 1000, 920, 980, 950, 990, 960, 940. Luego tenemos 980, obviamente el 900, y seguimos buscando valores que estén entre 900 y 1000 y esos serían todos. Contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces volvemos a la tabla y de 900 a 1000 al hacer el conteo o el recuento de datos tenemos 9.
Volvemos nuevamente a hacer un recuento, pero ahora desde 1000 hasta 1100. Aquí tenemos 1090, tenemos 1100, 1040, 1020 y esos serían todos, que son 4. Volvemos a la tabla y tenemos 4 que están entre 1000 y 1100. Nuevamente hacemos un conteo de 1100 a 1200. Volvemos a nuestros datos. Ahora de 1100 a 1200. Aquí tenemos 1150, 1120, 1180, obviamente 1200 y 1130. Vemos que son 5, entonces volvemos a la tabla y pondremos 5 en este intervalo que está entre 1100 y 1200. Otra vez hacemos el conteo, pero ahora en el siguiente intervalo que es de 1200 a 1300. Y de 1200 a 1300 tenemos aquí 1240, 1260, 1300, 1260, 1260, 1210, 1280, 1270, 1240. Y vemos que son 9 datos. Volvemos a la tabla y anotamos eso. En el intervalo de 1200 a 1300 son 9. Ahora de 1300 a 1400. Nuevamente volvemos a los datos que teníamos proporcionados al principio. Y de 1300 a 1400 tenemos primeramente aquí 1330, 1380, 1400, 1370, 1320, 1390 y también 1360. Y al hacer el conteo tenemos 7 datos que están entre 1300 y 1400. Volvemos a nuestra tabla de distribución de frecuencias y entonces anotamos 7 en el intervalo que está entre 1300 y 1400. El último conteo que hacemos es de 1400 a 1500. Tenemos 1410, 1470, 1480, obviamente 1500, 1420, 1470. Entonces aquí al hacer el conteo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Volvemos a nuestra tabla de distribución de frecuencias y anotaremos aquí en la columna n sub i 6. Son 6 personas o 6 empleados que tienen un ingreso de 1400 a 1500 dólares. Luego debemos sumar todas estas frecuencias absolutas y al sumarlo tenemos el total que es 40. Si no sacamos 40, entonces volvemos a hacer un conteo verificando que se esté haciendo el conteo correctamente y tendríamos el valor total, que a un inicio incluso nos dicen que eran 40 empleados. Ahora debemos llenar la columna de H minúscula sub I, que es la frecuencia relativa. ¿Cómo vamos a empezar a llenar estos valores? Simplemente haciendo una regla de 3. Diremos lo siguiente: el total, que es 40, representa el 100%. Y 9, que es el primer valor de las frecuencias absolutas, tenemos que sacar el porcentaje. Entonces, X sería igual a 9 multiplicado por 100% dividido entre 40. Y esa operación haremos en todas las demás. Entonces 9 por 100 dividido entre 40 nos da 22,5%. Pasamos con el siguiente, entonces le cambiamos, en vez de 9 le pondremos 4 y hacemos la misma operación. Aquí tendríamos 4, aquí 4, entonces al sacar el porcentaje, la multiplicación 4 por 100 dividido entre 40 nos dará como resultado 10%. Luego con el 5. Y vamos a cambiar los valores. En vez de 4 voy borrando este 4 y le pongo 5 para hacer la regla de 3. Tendríamos 5 multiplicado por 100 dividido entre 40 y tenemos el resultado de 12,5%. Luego con el siguiente, que sería el 9. Entonces borramos el 5 y el 9 hace un momento ya lo habíamos calculado, entonces repetimos el valor que es 22,5%. El siguiente sería el 7. Entonces aquí pondremos 7, multiplicamos 7 por 100, dividimos entre 40 y el resultado es 17,5. Por último con el 6. Entonces, como ven, es una operación repetitiva que incluso en la calculadora lo pueden programar y hacerlo mucho más rápido. Multiplicamos 6 por 100 y dividimos entre 40 y tenemos 15%.
Tenemos que sumar todos esos porcentajes y obtendremos 100%. Si no se obtiene 100% en esa suma, entonces tenemos que verificar que se haya hecho correctamente los cálculos en estas reglas de 3, pero siempre tendría que salirles 100% al final. Ahora debemos calcular la columna en la cual se encuentra n mayúscula sub i con la flecha hacia abajo, que es la frecuencia absoluta acumulada. Lo que se hace es iniciar con el primer valor que tenemos aquí en n minúscula sub i. Es 9, lo volvemos a copiar y empezamos a sumar. Se suma el 9 con el 4, resultado 13. El 13 con el 5, resultado 18. 18 se suma con 9, el resultado 27. 27 se suma con 7, el resultado 34. 34 se suma con 6 y el resultado es 40. Ahora tenemos que completar la columna de n mayúscula sub i, pero con la flecha hacia arriba. Entonces tenemos que empezar con el total ahora. Anotamos el total, que es 40, el total de datos. Y luego empezamos a restar. 40 menos 9, 31. 31 menos 4, 27. 27 menos 5, 22. 22 menos 9, 13. 13 menos 7, 6. Y bueno, nos detenemos ahí, pasamos a la siguiente columna, que es h mayúscula sub i. Tenemos que sumar las frecuencias relativas. H mayúscula sub i es la frecuencia relativa acumulada. Entonces iniciamos con 22,5% y empezamos a sumar 22,5 más 10, 32,5%. 32,5% más 12,5 nos da 45%. 45 más 22,5, 67,5. 67,5 más 17,5, 85%. 85% más 15% nos da 100%. Ahora las frecuencias relativas acumuladas, pero con la flecha hacia arriba. Eso es la frecuencia relativa acumulada mayor o igual que. Iniciamos con el total es 100%. Restamos 100% menos 22,5 nos da 77,5%, menos 10%, 67,5, menos 12,5%, 55%, menos 22,5%, 32,5% y finalmente menos 17,5% nos da 15%. Bueno, de esa manera se completa nuestra primera tabla en este primer video y ahora vamos a interpretar. Entonces, haremos ahora el inciso C. Primero nos pide interpretar n minúscula sub 2. Ahí lo tenemos encerrado en un recuadro, es 4. ¿Qué representará ese 4? Representa a la cantidad de empleados, es decir, 4 empleados que tienen un ingreso entre $1,000 y $1,100. Después nos pedía interpretar h minúscula sub 3. Ahí lo tenemos marcado de color celeste, se ve en pantallas. Y eso representa el porcentaje de los empleados que tienen un ingreso entre $1,100 y $1,200. Es decir, el 12,5% de los empleados tienen un ingreso entre $1,100 y $1,200. Posteriormente nos pedían que interpretemos n mayúscula sub 4. Ahí tenemos 27. ¿Qué representa n mayúscula sub 4 con la flecha hacia abajo? Eso representa a la cantidad de empleados que tienen un ingreso que está por debajo de un intervalo. Nuestro intervalo está entre 1,200 y 1,300. Esto es la frecuencia absoluta acumulada menor o igual que, entonces se refiere a 1,300, menor o igual a 1,300. Anotamos nuestra interpretación. N mayúscula sub 4 con la flecha hacia abajo es igual a 27, es decir, 27 empleados tienen un ingreso menor o igual a 1,300. Todo lo que diga menor o igual se refiere a esta columna del límite superior en los intervalos, menor o igual a estos. Y todo lo que diga mayor o igual se refiere a la primera columna, es decir, al límite inferior de cada uno de los intervalos. Ahí lo estamos marcando. Bueno, pasamos a la siguiente interpretación que nos pedía
n mayúscula sub 2 con flecha hacia arriba. Ahí lo vemos, está marcado también en un recuadro, es 31. Eso representa a 31 empleados que tienen un ingreso mayor o igual a 1000. Si se fijan, nuevamente vamos a repetir esto al ser nuestro primer video, nuestra primera explicación de una tabla de distribución de frecuencias. N mayúscula sub i con flecha hacia abajo es la frecuencia absoluta acumulada menor o igual que. Y debemos fijarnos la segunda columna de nuestros intervalos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos interpretar este 40, diríamos que 40 empleados tienen un ingreso menor o igual a 1500. En cambio, la otra columna, que es n mayúscula sub i con flecha hacia arriba, es mayor o igual que, y debemos fijarnos la primera columna de nuestros intervalos, aquí esta columna. Por ejemplo, si quisiéramos interpretar este 6, nos fijamos esta primera columna y en la misma fila tenemos 1400 y diríamos que 6 empleados tienen ingresos mayores o iguales a 1400. Los que están en esta primera columna de nuestros intervalos son mayores o iguales. Los que están en esta segunda columna son menores o iguales. Lo mismo, flecha abajo es menor o igual, flecha arriba es mayor o igual. Luego pasamos a interpretar nuestra frecuencia relativa acumulada. Nos pedían interpretar la frecuencia H sub 5 con flecha hacia abajo. Ahí lo tenemos encerrado de color verde, es 85%, y eso representa entonces a esta columna, a esta de aquí. Se leería de la siguiente manera, que H mayúscula sub 5 con flecha hacia abajo es igual al 85% de los empleados tienen un ingreso menor o igual a $1400. Ahora pasemos a interpretar a la siguiente frecuencia, era la frecuencia relativa acumulada H mayúscula sub 6 con flecha hacia arriba. Entonces tendríamos que decir mayor o igual que. Nos fijamos la primera columna de nuestro intervalo de entre 1400 y 1500, nos fijamos en 1400 y diríamos que H mayúscula sub 6 con flecha hacia arriba es el 15% de los empleados tiene un ingreso mayor o igual a 1400. Bueno, esto es cuestión de práctica para poder interpretarlo a medida que hagan más ejercicios, más tablas, vayan completando sus tablas, podrán interpretar muchísimo mejor. Haremos más videos sobre la materia, para ello yo les pediría que vayan suscribiéndose al canal y también puedan compartir este video con sus compañeros, y a petición de todos los que quieran haremos muchos más ejercicios para quienes deseen aprender un poco más de la materia, quieran prepararse en Estadística 1, pueden ver estos videos que yo pienso que puede servirles. Entonces, sin más, me despido, hasta la próxima. Chao, chao.